Ya está, Muchísimas sí. gracias, Jorge. Gracias a la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra y buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy encantado de compartir un tiempo con vosotros, con ustedes y de hablar de unos sucesos y de un proceso profundamente importante para la democracia y para Estados Unidos. Yo creo que queda bien claro que Donald Trump ha representado y aún representa un desafío muy fuerte contra la democracia, una amenaza fuerte contra la democracia de varias formas interconectadas que voy a comentar, pero eso no quiere decir necesariamente que al final de la película que el efecto vaya a ser negativo para la democracia. Puede ser que sí, esa es su aspiración, pero no necesariamente. La vida política está llena de contradicciones y de resultados poco esperados. Y una de las posibilidades que voy a comentar antes del final de la charla hoy y que podríamos seguir comentando en el coloquio si hay interés, es la posibilidad de que al final Trump ayude más a la oposición, a todo lo que él represente, más a la oposición que a los que le han ido apoyando. Me gustaría empezar simplemente ofreciendo un muy breve inventario o lista de algunas de las amenazas o daños más importantes que Trump ha producido en la democracia en Estados Unidos y en cierta medida a escala mundial, por la influencia que Estados Unidos tiene en el resto del planeta. Yo creo que el primer punto que habría que de alguna forma hacer patente y recalcar es la importancia de lo que solemos llamar la tolerancia mutua. Desde Robert Dahl, e incluso antes, pero sobre todo en el pensamiento del gran teórico de la democracia, Robert Dahl, se hace mucho hincapié en la importancia de la tolerancia mutua para la estabilidad democrática y el funcionamiento de la democracia. Muy difícilmente puede sobrevivir una democracia si los adversarios políticos no tienen confianza los unos en los otros. Cada actor político tiene que aceptar la existencia de sus contrincantes y aceptar que sus adversarios políticos pueden ganar el poder mediante el juego político y cuando lo ganan mediante elecciones normales, tienen que tener la posibilidad de ejercer el poder en condiciones normales. Entonces, Trump desde el inicio ha intentado poner en tela de juicio, ha amenazado la existencia de la tolerancia mutua. Él ha tenido una actitud de rechazo constante de la legitimidad de sus adversarios. Esto lo hemos visto mucho antes de que él fuera presidente. Él denunció a su antecesor en el cargo, a Barack Obama, diciendo que no había nacido en Estados Unidos y que por tanto no tenía derecho a ser presidente, lo cual fue una mentira completa, sin ninguna evidencia a favor de esa alegación. Por otro lado, en su intento de conseguir la nominación republicana, él denunció constantemente a sus contrincantes republicanos, entre ellos a Ted Cruz, uno de extrema derecha dentro del Partido Republicano, que luego pasó a ser un gran defensor de Trump por razones extrañas, pero cuando Ted Cruz ganó los caucuses de Iowa, en el inicio de la carrera por la nominación republicana en 2016, Trump dijo que lo había robado, lo cual fue una mentira completa. Y el inicio de este intento de Trump de deslegitimar los procesos democráticos. Entonces, el primer daño a la democracia, el intento de
poner o sea, de contestar, de no aceptar la tolerancia mutua. Segundo y otro punto también muy fundamental es que Trump ha generado un deterioro constante en las prácticas democráticas necesarias para el funcionamiento del sistema constitucional en Estados Unidos. Esto lo vemos en lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, pero lo vemos de una forma constante incluso antes del 6 de enero. Y de hecho los demócratas en su impeachment más reciente hablan de lo que Trump ya estaba haciendo antes del 6 de enero para poner en duda los elementos democráticos en el funcionamiento de la Constitución americana. Hablaré más de esto dentro de unos momentos porque Estados Unidos tiene desafortunadamente una constitución predemocrática o protodemocrática que se ha adaptado a la democracia. Y Trump, entre otras cosas, ha intentado desadaptar la Constitución a la democracia. Hablaremos más de eso dentro de unos momentos. Luego, Trump, desde sus inicios, ha intentado intimidar a la prensa democrática, la prensa independiente, que desde Tocqueville y antes todo teórico de la democracia reconoce es absolutamente esencial para el funcionamiento de la democracia. Y Trump no ha aceptado la independencia y la fuerza de la prensa. Luego hay un elemento muy general de la apuesta antidemocrática de Trump y es su intento de excluir de los procesos políticos a muchas minorías, a la minoría negra, a las minorías inmigrantes, tanto los musulmanes como por otro lado los hispanos y a minorías también de opinión. Luego, como más o menos ya he sugerido, ha intentado deslegitimar el sistema electoral, un intento con consecuencias muy, muy fuertes. Y finalmente me gustaría recalcar el hecho que de una forma simultánea Trump ha intentado atacar por un lado a los manifestantes y al ejercicio del derecho de opinión y de protesta y por otro lado al sistema judicial y al Estado de Derecho. A veces en las democracias hay quienes intentan anteponer la defensa del Estado de Derecho y las instituciones por un lado y a un nivel profundo el derecho de las minorías a protestar, a expresar su opinión y a veces a actuar de forma ilegal en la defensa de sus opciones y de sus opiniones. En Estados Unidos, las acciones ilegales fueron esenciales en el movimiento de derechos civiles y a veces la ilegalidad es una parte importante de la historia de la democracia. Trump ha atacado de forma simultánea al derecho de opinión y de protesta por un lado y a las instituciones y el Estado de Derecho por otro lado. Entonces ha habido bajo Trump un ataque muy general a muchas instituciones y prácticas democráticas. Entonces, de alguna forma me gustaría sugerir que todas las amenazas y daños a la democracia por parte de Trump se pueden leer de alguna forma desde dos ópticas, las dos muy válidas. Una es una óptica general que intenta entender lo que está pasando en la democracia a escala mundial ahora. Y allí podemos enfocarnos en otras experiencias de populismo de derechas
de populismo autoritario en Hungría, en Polonia, en Turquía y en otros países. Pero por otro lado, hay un componente o un elemento muy específicamente americano de la historia de Trump. Y yo me voy a centrar sobre todo en los elementos específicamente americanos de la historia de Trump. Eso no quiere decir que los elementos compartidos no sean importantes, porque sí son importantes. Pero creo que teniendo en cuenta que esto lo estamos comentando fuera de Estados Unidos y que la historia de Estados Unidos no se conoce tan bien, lógicamente, fuera del país como dentro, creo que sería útil que yo hablara algo más de los elementos específicamente americanos, de las amenazas o los ataques a la democracia, los daños a la democracia de Trump. Pero al final de la historia voy a sugerir que el legado de Trump para la democracia muy posiblemente puede ser menos negativo de lo que parece hoy en día, no por los deseos de él, sino porque él ha debilitado a algunos de los que le apoyaban y ha, por otro lado, facilitado, ofrecido más apoyos a los que están intentando defender la democracia. Hablaremos más de todo eso dentro de unos momentos cuando pasamos a hablar del legado político de Trump en Estados Unidos. Ahora me gustaría hablar muy brevemente de tres elementos interrelacionados de la historia política de Estados Unidos. El primer elemento que creo que es absolutamente esencial recalcar es la importancia de la larga lucha en la política estadounidense y en la historia estadounidense entre los defensores de la exclusión y de la inclusión. Es obvio que Estados Unidos tiene una constitución que ya lleva más de 2 siglos de existencia y que se forjó en un país que tenía la esclavitud, en el que había esclavitud en una parte muy grande del territorio. La esclavitud es muy posiblemente la institución más antidemocrática imaginable en el imaginario humano. Es profundamente y completamente y brutalmente antidemocrático. Entonces, hay que reconocer que la Constitución americana tiene sus orígenes en un momento en que esa Constitución ayuda a consolidar la existencia de la esclavitud. Entonces, desde el primer momento en Estados Unidos hay una lucha entre los elementos democráticos o predemocráticos del país. La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que la independencia del país se basa en el presupuesto de que todos los seres humanos hemos sido creados como iguales. Y entonces la idea democrática de la igualdad entre los seres humanos forma parte del imaginario americano desde los inicios del país. Pero por otro lado, la desigualdad es un elemento fundacional del sistema constitucional. Hay contradicciones en Estados Unidos desde los inicios. Eso luego lleva, conjuntamente con otros factores, obviamente, a la guerra civil estadounidense de mediados del siglo XIX y después de la guerra civil estadounidense, que acaba con la eliminación finalmente de la esclavitud, hay una gran lucha entre los defensores de la denominada reconstrucción, que iba a ofrecer a los afroamericanos una ciudadanía plena en todo el país. Y por otro lado, los intentos de restaurar o de reiniciar los elementos institucionales de la superioridad
el control, el dominio de los blancos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Al final, los defensores de la exclusión ganan esa batalla después de aproximadamente 15 años en que parecía que no, al final de la Guerra Civil, y se inicia un largo periodo de más de medio siglo en el que los afroamericanos prácticamente no podían votar en la mayor parte de Estados Unidos, o por lo menos en el sur, donde inicialmente vivía la mayoría de Estados Unidos. Entonces, toda la historia política de Estados Unidos se puede leer como una gran batalla sobre la inclusión o exclusión de los afroamericanos y luego de otras minorías de opinión. Tenemos el ejemplo de la exclusión ideológica de la izquierda con el macartismo en los años finales de los 40 y en los 50 del siglo XX, y tenemos también los intentos de excluir a varios grupos inmigrantes, no solo los hispanos o ahora los islámicos, sino antes, obviamente, la población judía, la población católica, los que llegaban del sur de Europa, del este de Europa y los asiáticos. Ha habido muchas exclusiones en la historia de Estados Unidos. Entonces, Trump representa, después de una época en que parecía que iba ganando siempre la inclusión, representa la vuelta a la exclusión. Eso está claro y lo vemos de muchas formas interrelacionadas. Pero ojo, no es totalmente nuevo. En el Partido Republicano ha habido varios intentos de fomentar la exclusión en la política y sobre todo en los procesos electorales. Los republicanos de forma constante han intentado generar barreras a la participación electoral de las minorías. Y Trump ha llevado esos intentos a un extremo completamente impresentable, pero no es totalmente nuevo allí su intento de excluir. Entonces, ese es el primer punto que quiero recalcar en la historia política de Estados Unidos. El segundo punto que quiero comentar es que la Constitución americana realmente es predemocrática. Como seguramente saben ustedes o sabéis, la elección en Estados Unidos de un presidente se decide por un colegio electoral, y ese colegio electoral inicialmente y constitucionalmente no tiene por qué basarse en el voto popular de los ciudadanos. Después de cierto momento, el colegio electoral se elige completamente mediante una elección democrática en el que pueden votar todos los ciudadanos. Pero en principio, constitucionalmente, los estados tienen derecho a fijar el mecanismo que utilizan para seleccionar a los electores. Entonces, una de las cosas que Trump ha intentado hacer en los largos 2 meses y medio entre la elección del 3 de noviembre de 2020 y el paso de poderes, el paso de la presidencia a Biden el 20 de enero, en el largo proceso de 2 meses y medio, Trump ha intentado utilizar todos los mecanismos constitucionales que tenía y otros mecanismos extraconstitucionales y a veces violentos para empujar el proceso de selección del presidente fuera del contexto democrático y el espíritu democrático que ha prevalecido desde el siglo XIX, y ha intentado reiniciar los elementos predemocráticos de la Constitución.
basándose en parte en una lectura selectiva de la Constitución y, por otro lado, en otros elementos de la historia democrática que voy a mencionar dentro de un momento. Pero es crucial reconocer que desafortunadamente la Constitución americana tiene elementos ambiguos, predemocráticos, que han servido en varios momentos para que la selección del presidente no fuera completamente y solo del electorado. Trump ha intentado reiniciar y reactivar esos elementos predemocráticos de la Constitución mediante llamadas telefónicas, reuniones con los parlamentos estatales de los diferentes estados y finalmente, sobre todo, mediante las acciones del 6 de enero en el Capitolio. Entonces, el primer elemento de la historia de Estados Unidos que me gustaría comentar brevemente es el hecho de que Estados Unidos ha tenido muchos grupos de extrema derecha, paramilitares y violentos a lo largo de la historia. El Ku Klux Klan, una organización netamente racista, es un ejemplo de esas organizaciones, pero no es el único. Después de la Guerra Civil Americana ha habido otras organizaciones paramilitares que actuaron con violencia en el sur, presionando a las instituciones y a los ciudadanos, intentando desactivar políticamente a los negros y empujando a las instituciones hacia decisiones que llevaban a la exclusión de los negros. En el momento actual, Estados Unidos desafortunadamente tiene muchos grupos paramilitares pequeños de extrema derecha. Estos grupos incluyen, por ejemplo, grupos como los Three Percenters, que se llaman, como los Oath Keepers, los Proud Boys y varios otros grupos que se autocalifican como milicias. Muchos grupos de este tipo fueron a Washington el día 6 de enero y participaron en el asalto al Capitolio con, está claro, las palabras y el discurso de Trump, que a veces de forma ambigua les intentaba animar e incitar para que actuasen de forma violenta, llegando al Capitolio en algunos casos con armas, y parece, según todo lo que se va descubriendo, con el intento de secuestrar y asesinar a algunos miembros de las asambleas de representación reunidos en el Capitolio para certificar el resultado de la elección del 3 de noviembre. Ahora bien, todo esto afortunadamente no ha tenido éxito. De forma simultánea, Trump ha intentado basarse en esos elementos de la historia americana, y con esos intentos quería cambiar el resultado de la elección. Yo creo que lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio algo tiene que ver con lo que pasó en España el 23F de 1981. Hubo un intento de forzar la actuación de los representantes reunidos para seleccionar al ejecutivo político de un país democrático. Claro, hay diferencias muy obvias. En el caso de España fueron elementos de la Guardia Civil que entraron en el Congreso de los Diputados, y en Estados Unidos fue un grupo desorganizado de distintos elementos, pero esa diferencia o ese contraste se basa sobre todo en diferencias entre los dos países en su historia política. Y lo que me gustaría recalcar es que la forma específicamente americana del asalto al Capitolio el 6 de enero
se basa en parte en la relevancia y la importancia de grupos armados y paramilitares de extrema derecha, grupos algo descentralizados. Estados Unidos ha sido así. A estos grupos o grupos más o menos similares han actuado así en el pasado. La larga historia democrática de Estados Unidos, en el que hay una contienda, una batalla entre los defensores de la exclusión y la inclusión, se ha ido desarrollando de alguna forma en conexión, desafortunadamente, con la actuación de estos grupos pequeños de extrema derecha que intentan a veces intimidar a las instituciones o incluso, en este caso, reemplazarlas. Bueno, ¿cuál es el impacto de todo esto? Obviamente, Trump no ha podido conseguir lo que quería conseguir. No cambió el resultado de la elección y allí me gustaría hablar brevemente de lo que realmente fue esta elección. Trump ha presentado esta elección como una que él dice mintiendo que ha ganado. El hecho es que Biden no solo ha ganado la elección, sino que ha ganado la elección por un margen de aproximadamente 7 millones de votos y más o menos el 4,5% de los votos. Me gustaría poner ese resultado en su contexto histórico dentro de la política americana. Mucha gente puede pensar que esta fue una elección excepcionalmente ajustada o en la que podría haber disputas razonables sobre el resultado real de la elección. Nada podría quedar más lejos de la realidad. Desde el año 1960, cuando John Kennedy ganó una elección presidencial muy ajustada, desde ese momento ha habido 7 elecciones americanas más ajustadas que la de 2020. Me gustaría repetirlo. 7 elecciones más ajustadas que las de 2020 después de 1960. Aproximadamente la mitad de las elecciones presidenciales que se han celebrado en los últimos 60 años han dado lugar a resultados más ajustados que la elección más reciente. Claro, también ha habido algunas elecciones con resultados muy abrumadores, con una victoria muy abrumadora de uno de los candidatos, pero esas elecciones han sido relativamente excepcionales. Y la derrota de un presidente que está en la Casa Blanca no es fácil en la historia americana. En ese sentido, la derrota de Trump es una derrota históricamente importante por un resultado no especialmente ajustado. Entonces, ¿cuál será el legado de este resultado? Un legado posible y que sería obviamente muy peligroso si fuera el legado más importante, sería la deslegitimación duradera de las instituciones democráticas. Y parece que ese es de alguna forma el deseo de Trump. Trump está intentando constantemente generar una gran mentira diciendo que él ha ganado la elección de una manera abrumadora. Hay elementos importantes, aunque minoritarios, del electorado que le siguen en esa mentira. Y con esa mentira, él intenta, reducir la legitimidad de la presidencia de Biden y quiere también generar apoyos para acciones violentas y extremistas contra la política democrática. También, de alguna forma, con esta acusación, Trump quiere
ofrecer apoyos o una justificación para intentos de limitar la expresión del sufragio, para limitar las oportunidades para votar. Trump se centra sobre todo en zonas de mayoría negra, en ciudades de mayoría negra, cuando habla de incidentes que él dice que fueron evidencia de fraude masivo. Habría que añadir muy rápidamente que Trump y sus defensores tuvieron múltiples oportunidades para presentar evidencias legales del fraude masivo que alegan y nunca lo han podido hacer. Y de hecho, delante de los jueces y dentro del sistema judicial, muchas veces han dicho que no quieren alegar fraude por una razón muy sencilla: no tienen evidencias de fraude. El sistema electoral americano es verdad que ofrece menos garantías que el sistema electoral en muchos otros países, y en ese sentido hay incidentes pequeños de fraude en un sitio y en otro, por un lado y por otro lado, pero todos los indicios son de que hubo muchísimo menos fraude en esta elección que en una elección típica estadounidense. Probablemente hubo mínimamente tantos incidentes de fraude por el lado republicano como puede haber habido por el lado demócrata, y no hay absolutamente ninguna evidencia a favor de la alegación de fraude masivo que hubiera cambiado el resultado. Todo al contrario. Pero Trump sigue con esta acusación, y ese es uno de los legados que él quisiera dejar: la idea o la creencia de que el sistema electoral está podrido. Pero a mí me gustaría sugerir que Trump deja sobre todo otro legado político, un legado político paradójicamente muy positivo para los demócratas y muy negativo para los republicanos. Y este legado básicamente es el hecho de que Trump ha dividido profundamente al Partido Republicano y ha unido al Partido Demócrata. Las últimas elecciones americanas han sido algo ajustadas, en este caso no tan ajustado como acabo de defender, pero la diferencia entre los dos lados tampoco ha sido una cuestión del 20% o incluso el 10% en las últimas elecciones. Y en un contexto de este tipo, siempre hay una batalla entre los dos lados para animar a sus bases a participar. Es una batalla de participación para ver si hay más participación por un lado o por otro lado. En la última elección, los dos lados se movilizaron. La participación electoral en noviembre de 2020 fue la más alta de lejos de los últimos 100 años, incluso la más alta en más de 100 años. Fue un resultado muy excepcional en el grado de movilización electoral que se produjo. Y esa movilización electoral se produjo por el lado demócrata y republicano. Trump consiguió movilizar a los demócratas y también a los republicanos. Hubo más votos demócratas en un número de 7 millones, una diferencia de 7 millones, pero hubo mucha movilización por los dos lados. Con la alegación de que hay tanto fraude electoral, Trump ha decepcionado a muchos votantes republicanos. Si los republicanos aceptan el argumento de Trump, dejarán fuera de su coalición a los sectores más razonables, que más se basan en la evidencia, en la verdad, en la razonabilidad y en la institución de las elecciones libres y competitivas y de la alternancia en el poder de forma pacífica. Todo el sector más institucional
y razonable del Partido Republicano, en el futuro no podría fácilmente votar a otro Trump después de ver lo que han visto en este momento. Entonces, si el Partido Republicano sigue la línea de Trump, pierde al sector más moderado e institucional, de los cuales hay bastantes. Pero por otro lado, si le critican a Trump y si abandonan la línea trumpista, pierden el sector, por utilizar una palabra a veces engañosa, más populista y más autoritaria, el sector más trumpista o trumpiano del Partido Republicano. Tanto de una forma como de otra forma, los republicanos van a tener una gran dificultad en mantener unido a toda su coalición electoral, con lo cual, con casi toda seguridad, van a perder elementos importantes de su electorado. Esto lo hemos visto en sus primeras evidencias en la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia. Georgia es un estado en el sur que no había elegido a ningún senador demócrata desde hace décadas. Y el 5 de enero, en una elección que por la legislación excepcional a nivel de estado de Georgia se pasó a una segunda vuelta, hubo 2 escaños del Senado decididos en la elección justo el día antes del asalto al Capitolio. Y en esa elección, la participación demócrata subió, la participación republicana decreció, sufrió un declive, y un sector de los republicanos más moderados pasó a los demócratas. Por primera vez en décadas, ese estado eligió a 2 senadores demócratas. Y eso antes del asalto al Capitolio, que acabó produciendo una división todavía mucho más fuerte en el Partido Republicano. Cuando Trump lleva su intento de desdemocratizar el país al extremo imprevisto del 6 de enero, el efecto fue una división muy profunda dentro del Partido Republicano. Y esa división va a hacer muy difícil que los republicanos mantengan unido a su electorado en el futuro. Por tanto, creo que es muy altamente probable que en las próximas citas electorales los demócratas vayan avanzando y los republicanos vayan retrocediendo. Hay una sola posibilidad, un solo escenario que podría cambiar ese resultado. Si Estados Unidos sufre una nueva crisis financiera muy grave durante la presidencia de Biden, eso pondría en peligro la presidencia de Biden y sus opciones para la reelección. Y podría haber entonces una victoria republicana. Eso podría ser de Trump, sí o no. Hay peligros de una vuelta de Trump. Si Trump vuelve a la Casa Blanca, creo que es obvio que la democracia realmente está en peligro. Y allí hay varias cuestiones que habría que considerar muy rápidamente. El primer paso es el proceso en el Senado sobre el segundo impeachment de Trump. El proceso en el Senado se va a iniciar la semana que viene. Y en ese proceso, 2/3 del Senado tendrá que votar que Trump es culpable y debería sufrir el impeachment para que suceda así. Y si eso se vota, luego a continuación, por una simple mayoría, el Senado podría excluir a Trump de futuras elecciones. Le podría, en unas pocas palabras, deshabilitar o inhabilitar para la participación en procesos electorales en el futuro. En este mismo momento, ese resultado parece poco probable porque parece que la mayoría de los republicanos
no lo van a apoyar y tendría que haber un apoyo de 17 senadores republicanos para que pudiera prosperar esa opción. Pero podría al final pasar si Trump juega muy mal sus cartas. Hay que esperar a ver. Improbable, pero no totalmente imposible. Pero aunque no se le inhabilite a Trump, en este mismo momento queda claro que es un expresidente con algunos defensores a ultranza dentro de su propio partido, pero a escala del país en su conjunto es un expresidente muy impopular, mucho más que otros expresidentes. Es un expresidente que divide el electorado muy profundamente y que en este momento sería completamente incapaz de ganar una reelección. Y de hecho creo que si se vuelve a presentar, lo más probable es que pierda por un margen mucho más amplio que en el 2020, salvo la única excepción que haya una crisis financiera y económica muy, muy grave. Y eso podría cambiar todo. Hay otro factor que habría que mencionar muy rápidamente y es el cambio demográfico en Estados Unidos. En Estados Unidos, las minorías van creciendo de forma constante, la mayoría blanca va decreciendo en proporción y, por tanto, la base democrática para la competición electoral entre republicanos y demócratas es cada vez más favorable a los demócratas. La presidencia de Trump puede haber sido de alguna forma el último canto, el último intento de reafirmación de una mayoría blanca cada vez menos mayoritaria y en la que hay cada vez más sectores que son partidarios de la inclusión y no de la exclusión. Con todas las protestas del movimiento social Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Con todas las protestas de este grupo durante el año 2020, está claro que ha habido una participación masiva de blancos en ese movimiento. Y de hecho, las zonas del país donde más ha subido el voto demócrata en el año 2020 son zonas demócratas en las afueras de las grandes ciudades, donde la mayoría de la gente es blanca, pero donde esa mayoría es una mayoría favorable a la tolerancia, la inclusión, la multiculturalidad del país. Yo creo que de hecho España tiene algunos elementos en común con Estados Unidos. Elementos en común que tienen que ver con la larga lucha entre los defensores de la inclusión y de la exclusión y la tendencia hacia el combate cultural sobre esa opción entre la inclusión y la exclusión. En Estados Unidos aún no sabemos con seguridad el resultado de esta historia y nunca se sabe con seguridad. Pero lo que sí me gustaría sugerir en acabar esta presentación, este seminario hoy, lo que me gustaría sugerir es que todos los indicios en este momento nos sugieren, nos plantean la probabilidad de que la presidencia de Trump, en parte por todo lo que hizo durante 4 años, pero todavía más por su intento tan atrevido de mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2020, los esfuerzos de Trump han acabado debilitando a las fuerzas que van a favor de la exclusión y han ofrecido más apoyos a los que defienden la incorporación de las minorías. Parece que con Biden estamos nuevamente en una presidencia de inclusión y de transformación históricamente importante.
Creo que es altamente probable que la presidencia de Biden va a ser una presidencia muy importante en términos históricos, más todavía que la presidencia de Obama. Pero Estados Unidos, desafortunadamente, sigue siendo un país en el que la propia Constitución es ambigua y tiene elementos predemocráticos. Sigue siendo un país en que hay elementos importantes que defienden la exclusión y sobre todo sigue siendo un país en el que hay pequeñas minorías muy violentas y más o menos armadas que defienden la exclusión. La política americana en los próximos años va a ser todo menos aburrida. Y en esa política la democracia va a estar constantemente en juego. Confiemos o por lo menos esperemos que en esas batallas vayan ganando constantemente o en los momentos más decisivos, por lo menos, los defensores de la inclusión. Muchas gracias.